Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a Salud para Todos. Tenemos buen programa el día de hoy. Vamos a hablar acerca de la tos paroxística. ¿Sabe a qué tipo de tos nos estamos refiriendo? A lo mejor usted la está teniendo en estos momentos y no sabe cómo se llama o también qué la causa o los tratamientos y lo mejor, cómo podemos curarla. Más adelante les voy a presentar al doctor que nos acompaña, pero antes vamos a ver esta información. Bienvenidos a Salud para Todos. La tos paroxística es un tipo de tos intensa y prolongada que se presenta en episodios repentinos, causando dificultad para respirar, fatiga y en algunos casos vómito. Es característica de enfermedades como la tos ferina y algunas afecciones respiratorias crónicas. Este tipo de tos puede durar varios minutos y suele empeorar por la noche o con ciertos estímulos como el aire frío o la actividad física. En bebés y niños pequeños puede ser peligrosa, ya que puede provocar episodios de asfixia o falta de oxígeno. Las causas pueden variar, desde infecciones bacterianas y virales hasta alergias o reflujo gastroesofágico. En caso de tos persistente y severa, es fundamental acudir al médico para un diagnóstico y tratamiento adecuados. Si tú o alguien cercano presenta episodios de tos intensa, acompañados de dificultad para respirar o cambios en el color de la piel, es importante buscar atención médica de inmediato. Tu salud respiratoria es lo más importante. Muchísimas gracias por esta información y bueno, pues vamos a ir desglosando poco a poco cada detalle de la mano del doctor Iván Juárez Verdugo. Él es neumólogo para hablarnos acerca de esta tos paroxística. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Muchas gracias por la invitación, Gaby. Siempre es un honor venir aquí a SICOM a dar algunas pláticas y un saludo para la audiencia. Muchas gracias, gracias. Nosotros también muy contentos de contar con su presencia y además agradecerle el tiempo. Sabemos que este programa, ¿no? Como lo hacen doctores, tienen la consulta, algún tipo de emergencia, es muy valioso su tiempo. Doctor, Muchas a ver, gracias. mire, vamos a comenzar por el principio. Claro. ¿Qué es exactamente la tos paroxística y también cómo Sí. se puede diferenciar de una tos común o lo que llamamos tos? Sí, la causa más frecuente de tos a nivel mundial es infección de vías aéreas superiores. Esa es la causa más frecuente por la que nos da tos. Una infección, un virus, una bacteria que invade nuestras células de la mucosa de la nariz o de la faringe y que ocasionan una inflamación y esto siempre provoca algo de tos. Esta tos, que es el 90% de las toses del mundo, ¿no? Y realmente es una tos que dura menos de 7 días. Es decir, tú te enfermas de una gripa, en menos de 7 días tú ya deberías estar 95% mejor, ¿sale? Pero hay algunos casos, un 5% aproximadamente de casos, en los que esta tos se prolonga. Algo que conocemos como tos postinfecciosa. ¿Sí? O sea, tuviste una infección, se quedó inflamada, lastimada la mucosa, como si tuvieras unas raspadas por dentro, y esta tos se puede quedar mucho tiempo, pueden ser semanas e incluso meses. Entonces hay gente que dice, oye, yo llevo meses con tos, ¿no? O sea, desde que empezó el 2025 estoy con tos, ¿no? Y nadie me ha podido decir por qué. No se me ha quitado en lo absoluto. Entonces, no es tos paroxística como tal, pero estoy entrando en el tema. Sí, en el tema, claro. La tos paroxística es una tos muy intensa. Estamos hablando de accesos de tos. Tos paroxística, podríamos decir prácticamente, tienes accesos de tos. O sea, es esa tos que a veces te imposibilita el hablar, entonces toses y sobre esa tos viene otra tos, o sea, otro Sí. tosido y no podemos parar. A veces en la misma expiración vienen 10 tosidas, imagínate. Es tos, 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 10 veces. Tú metes todo el aire y tienes en una sola expiración, en una sola salida de aire, 10 toses, o sea, incluso pueden ser más, pero pueden ser incluso incapacitantes, ¿no? Es una tos en accesos, es muy intensa, incluso viene acompañada de cianosis, que es ponerse de color azul, puede acompañarse de desmayos,
por la presión también intracraneana o también que baja la oxigenación y el paciente puede desmayarse, o también que viene con vómito después de la tos. Entonces, esta tos paroxística que tiene muchas causas, ahorita vamos a platicar Hablar de de cuáles ella, son las sí, sí, más sí, sí. importantes, pero estamos hablando de tos que tiene un acceso tan fuerte o tan importante y que incluso te impide inspirar, o sea, no puedes meter aire. O cuando intentas meter aire, tienes un gallito, un estridor inspiratorio después de toser. O sea, después del acceso de tos, viene este estridor, un sonido agudo, que es un signo inequívoco de que la tráquea está muy inflamada y está colapsando, la glotis está colapsando. Sí. A ver, antes de irnos a las causas, el cual ya nos estaba refiriendo, ¿por qué hay tipo de enfermedades en vías respiratorias que tienen tos y otras que no? O sea, que solamente garganta o a lo mejor pulmones, etcétera, pero ¿a qué se debe que unas presenten tos y otras no? Depende mucho del inóculo del virus o de la bacteria que estuvo inflamando la mucosa y qué grado de inflamación hace y hasta dónde. Es decir, nosotros podemos tener una infección por algún virus y que solo nos inflame la nariz. Entonces es una rinitis viral. Si nos inflama la nariz, obviamente vamos a tener catarro, vamos a tener irritación, estornudos, ojos llorosos, prácticamente solo por irritación de la nariz, de la mucosa. Es una rinitis, una inflamación. Pero en otros casos el virus puede inflamar la faringe. Entonces ya es una rinofaringitis, ¿sale? Es una parte Ay, de la la semana mucosa. pasada mi hijo, rinofaringitis. ¿Te lo diagnosticaron? Sí. Un virus que inflamó la mucosa de la nariz y también la mucosa de la faringe. Pero si el virus inflama, o la bacteria, ¿verdad? Inflama algo más hacia abajo, pues ya tenemos otros problemas. Si inflama las cuerdas vocales, estamos hablando de una laringitis, que perdemos la voz, porque se inflaman las cuerdas vocales. Y también si el virus inflama la tráquea, pues ya estamos hablando de una traqueitis. Y si el virus inflama los bronquios, bronquitis, bronquiolos, bronquiolitis, pulmones, neumonía. ¿Sale? Que la neumonía es una inflamación de los pulmones. Entonces depende mucho de hasta dónde llega el virus. ¿Con cuántos virus llegaron o cuántas bacterias? El tamaño del inóculo Y la fuerza. y la fuerza que tiene, o sea, depende de cada virus o de cada bacteria. Hay distintas intensidades. Y también de condiciones del huésped. ¿Qué tan bajas estaban las defensas que permitieron que el virus llegara hasta los bronquios o hasta los pulmones e hizo una neumonía? A ver, ahí me quiero detener porque efectivamente depende de cada persona, a lo mejor si hay un contagio, bueno, algunas personas, ¿por qué les da más fuerte, a otras mediana y a otras casi nada, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Y sobre todo lo que siempre le pregunto a los doctores que nos acompañan, ¿cómo podemos fortalecer el sistema inmunológico? Porque generalmente eso es lo que nos dicen, es que necesitas tener fuerte tu sistema para que no te enfermes, pero ¿cómo le hacemos? Hay algunas que son muy obvias y otras no tanto. Las muy obvias es comer bien, dormir bien, no fumar, hacer ejercicio de forma regular. Eso sube las defensas. Ya habíamos comentado en el programa previo, me parece, contigo, que los multivitamínicos no previenen las enfermedades respiratorias, ¿sale? Sí, ya me acordé. Y yo que les estoy dando vitamina y vitamina y vitamina. Realmente no funciona. O sea, con tener una alimentación sana, con eso es suficiente. No es necesario vitaminar porque hay muchos problemas de hipervitaminosis. Entonces, básicamente no hay algo tomado que nos pueda ayudar a subir las defensas, ¿sale? Hay casos muy específicos de algunos pacientes que tienen inmunodeficiencias o hipovitaminosis o no tienen una parte del estómago, no tienen una parte del intestino, se los quitaron, o sea, ahí sí se tienen que vitaminar por otras cosas. Pacientes con anemia hay que vitaminar con otras cosas, ¿no? Pero estamos hablando de problemas muy específicos. Para la población en general no sirven las vitaminas, ¿sale? Bien, entonces... Y vacunarse. Esa es la más importante. Vacunarse. Esa sí sube tus defensas. Es así, y es el tema de las vacunas, lo vamos a ver también más adelante, porque ahí es como
como un fragmento amplio para desglosar, pero si quiere, antes de irnos a la pausa, podemos empezar a ver cuáles son las causas más frecuentes de este tipo de tos. La causa más frecuente de una tos paroxística siempre va a ser algo postinfeccioso, es decir, tuviste una infección y la mucosa se quedó lastimada por mucho tiempo y entonces esto ocasiona tos que no se quita, que puede durar semanas o meses. Esa es la causa más frecuente. Pero ahora tenemos también un brote de una bacteria que se llama Bordetella pertussis. Bordetella pertussis. Esta bacteria es agresiva con los niños y también con personas de la tercera edad. Los adultos prácticamente no hay fallecimientos, pero sí te causa precisamente tos paroxística, tos que no se va a quitar en mucho tiempo. Y es una bacteria que surgió por falta de vacunación, porque la DPT, que nos protege contra difteria, tosferina y tétanos, la P es de pertussis, ¿verdad? Entonces, por eso es DPT. La DPT se debe de utilizar a los 2, a los 4, a los 6 meses, al año y medio y a los entre 4 y 6 años en la infancia. Nada más que tuvimos un problema en pandemia. Todos los servicios hospitalarios se cerraron, incluyendo los servicios hospitalarios no urgentes o no tan necesarios, se cerraron. Todo se dirigió hacia COVID. Entonces hubo mucha falta de vacunación en la población, en los niños, pues, que en los niños pandemia podríamos decir. Entonces, esta falta de vacunación ya ocasionó este brote que nos está, pues en Puebla también ya hay muchos casos. Hay dos niños fallecidos, porque los niños no saben bien cómo controlar estos paroxismos. Bueno, pues entonces, ¿qué le parece si aquí hacemos una pausa? Aquí nos detenemos tantito, también hacemos una pausa con todos ustedes y regresamos. Seguimos hablando de esta tos paroxística, las causas y todo lo que conlleva este tema. Regresamos. La tos paroxística es causada por la bacteria Bordetella pertussis. Esta infección bacteriana es la principal responsable de los episodios de tos intensa y repentina. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de tos paroxística aquí en Salud para Todos con el doctor Iván Juárez Verdugo. Doctor, nos estaba comentando antes de irnos a la pausa que los niños no saben cómo controlar este tipo de tos y bueno, pues se ha ido complicando. A ver, en este sentido, por la falta de vacunación, retomando un poco, recapitulando un poco cuando fue la época de pandemia, no habían estas vacunas. ¿Qué pasa con estos pequeños? Sí hubo un problema de vacunación contra tosferina. Bordetella pertussis es una bacteria que causa la enfermedad de tosferina, tos de fiera, podríamos decirlo así. De ahí viene el nombre como tal. Pero muchas veces esta tos de fiera, podríamos decir, tiene la explicación de que es una tos muy intensa, una tos traqueal con un sonido bastante grave y luego se acompaña de un sonido muy agudo, un estridor inspiratorio. ¿Como silbido? Como un silbido, pero es más como cuando se cierra la garganta por completo y tratas de meter aire, suena como un sonido agudo, es un estridor inspiratorio después de los accesos de tos. Los niños menores de 2 años no pueden controlar bien estos accesos de tos. Ay, no, pobres, menores de 2 años, ya me imagino a los pobres bebés tosiendo. Sí, imagínate 10 tosidas en una sola expiración, pero ellos no saben cómo hacer que vuelva a entrar el aire y se asfixian. ¡Ay, no! Y entonces, pues, los fallecimientos son precisamente por asfixia como tal. Dios. Y, bueno, son eventos muy aparatosos, ¿verdad? Los adultos es prácticamente
es muy difícil que alguien fallezca de tosferina, pero porque el adulto, a pesar de que tiene estos paroxismos muy intensos, siempre encuentra la manera de volver a inspirar. Sí, como de Aunque reincorporar. aunque le cueste muchísimo, pero respira nuevamente, ¿no? Ujú. Y los niños tienen ese problema. Entonces, tosferina es otra causa de tos paroxística, porque ya dijimos que tos paroxística, la definición la cumplen muchas causas, no precisamente solo Bordetella pertussis, pero sí en estos momentos es una de las causas más importantes en Puebla por brote de tosferina. Bien, ahora, podemos decir que entonces la tosferina es la principal responsable de la tos paroxística. Podríamos decir que en estos momentos sí, pero si no tuviéramos este brote actual, la tos paroxística, la principal causa, como ya dijimos, es tos postinfecciosa, o sea, una inflamación después de una infección. También hay otras causas de tos paroxística, que es, por ejemplo, goteo postnasal, es decir, después de una infección, la nariz queda lastimada y está, digamos, sacando y sacando secreción, pero no solamente sale la secreción por la parte anterior, sino que también por la parte posterior, y esto causa tos que no se quita, ¿no? Es una de las principales causas. También existen otras, como reflujo gastroesofágico. O sea, tener reflujo gastroesofágico también es ácido completamente. Es ácido que viene del estómago, sube y toca la tráquea y la quema. Y entonces hay mucha tos y también los gallitos inspiratorios, los estreidores inspiratorios. Y principalmente el predominio es en la noche, el predominio de tos por reflujo. A ver, ¿qué pasa exactamente? Es que también mi hijo me decía, en el día estoy muy bien y ya cuando está anocheciendo viene otra vez este episodio de tos. Ese es por un lado. Y por otro lado, ¿qué le pasa a nuestro cuerpo? O sea, ¿qué quiere expulsar? Porque cuando tosemos ya de esa manera es como que quisiéramos sacar algo y no, hay veces que tosemos y sientes consuelo, ¿no? Pero es una tos nada más como que a lo mejor pasaste saliva, algo, no es que estés enfermo. Pero entonces, ¿qué le pasa a nuestro cuerpo? Si la mucosa se inflama, de por sí estimula las terminaciones nerviosas. Aunque no haya nada que sacar, como se estimulan esos nervios, la mucosa va a mandar la orden o la información al cerebro para la necesidad de toser, aunque no haya nada que sacar, es la tos seca. Entonces ahí está, como está lastimada la mucosa, se estimulan los nervios que pasan al lado de la mucosa. Pero sí, otras veces sí tenemos algo de secreción que el mismo cuerpo trata de expulsar. Otra causa de tos inexplicable podría ser un cuerpo extraño. O sea, hay muchas veces que dice, oye, es que lleva con tos un año y nadie se la ha podido quitar ni con antibióticos ni con nada. Y haces una broncoscopía, una revisión, que es un procedimiento que se hace para casos ya que ya diste todos los tratamientos, ya buscaste todas las causas y no hay nada, otra, no se tienes quita. que entrar a revisar. Yo he encontrado granos de elote ahí en el bronquio, ahí atorados, ya casi sale una milpita del bronquio derecho, y así que pacientes que llevan un año con tos y que no se habían dado cuenta de que tenían ahí algo, ¿sale? Algo que se echó a perder, algo que no lo puede expulsar el cuerpo, quedó anclado, atorado, y entonces tienes que ir y sacarlo. Oiga, Hay un doctor, pero video y en con tanto Instagram tiempo que está que ahí les puede gustar. con los jugos gástricos, etcétera, pues no se deshace. Lo que pasa es que no tocó con jugos gástricos. O sea, estamos hablando de que se va por vía aérea. No se va al estómago. Estamos hablando ahí no hay jugos gástricos en los bronquios. Pues. Sí. Estamos hablando de que se atoró este caso. ¿Qué Pero otra también cosa he encontrado además de grano de elote? hemos encontrado soldaditos de los chiquititos en el bronquio. Me he encontrado un cacahuate. En mi Instagram también hay otro video de un niño le sacamos un cacahuate, nada más que era un niño de 2 años, pero ese sí estuvo un poquito difícil porque el cacahuate se atoró en la tráquea. O sea, ya prácticamente le estaba ocasionando asfixia, ¿no? O sea,
Y Doctor, ¿y cuánto tiempo tiene para actuar, para hacer este tipo de intervenciones? Porque, tiene que ser pues, muy rápido, sí, sí. porque es inhalación, expiración. Sí, el paciente puede fallecer en cualquier Claro, momento, sí. claro, ¿no? Y más si está alojado en esa zona. En la tráquea, que es la vía central. Nada más que, pues sí era un cacahuate bastante grande. Hay un video que lo explica cómo tuvimos que romperlo por cachitos para irlo sacando por cachitos, porque Pero, entero no moraleja, si salía. tiene 2 Ajá, años, no le dé cacahuates, porque eso o sí, alguna otra cosa, o estar muy pendientes, frutos porque también luego secos, se tragan juguetitos que hay muy pequeños, todos se llevan a la boca y entonces no lo siempre, pueden masticar. exactamente. Bueno, Entonces, esa es otra causa de tos inexplicable y que también causa paroxismos, ¿sale? O sea, tos en accesos. El cuerpo ahí sí está tratando de sacar algo, contestando a la pregunta. Muchas veces es secreción, muchas veces es eh, inflamación solamente de la mucosa y eso es lo que el cuerpo intenta sacar, pero nunca lo va a lograr. doctor, cuando ya la sangre viene acompañada con sangre, ¿qué dije? Cuando La la tos, tos viene acompañada con sangre, ¿qué pasa? casi siempre puede haber algún problema pulmonar, principalmente en México, tuberculosis, una caverna, un hoyo en los pulmones que ocasiona que es una micobacteria que se va comiendo al pulmón a cucharadas. Entonces va haciendo un hoyo que cada vez se hace más grande y si toca algún vaso lo erosiona y empieza el sangrado. Entonces el paciente tiene tos con sangre. Esa es una de las principales causas, tuberculosis, algún hongo. eh, a veces puede haber tos con sangre porque se lastima la tráquea. Ujú. Porque hay mucha gente que dice, doctor, estoy mal de los pulmones porque tengo algo de unas líneas de sangrado en la flema y muchas veces es solo inflamación de la tráquea, pero para eso hay que hacer unos estudios para ver que efectivamente los pulmones no tengan nada. Bien, ahora, comentaba que es más común en ciertas edades, ¿no? En adultos mayores Sí. y en la niñez. En este sentido, ¿qué medidas preventivas podríamos tomar para evitar esto? La medida principal es vacunarse, incluso la DPT se tiene que usar, como ya dije, en la infancia a los 2, 4, 6 meses, 18 meses y a los 4 años un refuerzo, o sea, son 5 refuerzos de DPT, que es difteria, tosferina y tétanos. Y también la DPT tiene que usarse cada 10 años en los adultos. Tenemos que estar vacunados cada 10 años contra tosferina. Entonces es a partir de los 14 a los 24, a los 34 y así el resto de Oye, doctor, ¿qué la vida. pasa, por ejemplo, no? Tenemos la cartilla de vacunación y vamos llevando el orden, etcétera, pero ya cuando son grandes, me refiero, hay vacunas 10, refuerzos de 12, etcétera. ¿Qué Ujú. pasa si no se han aplicado? O si, por ejemplo, tiene 12 y ya pasa el tiempo y a lo mejor se lleva al niño después. Sí, lo que sucede es que los adultos que no se vacunan con, por ejemplo, con DPT, pues pueden contagiarse. Casi siempre la infección afecta más a los niños. Obviamente siempre un adulto se lo lleva al niño, pero luego el niño convive con el abuelito. Y entonces los abuelitos son los que 80% de las infecciones de los abuelitos vienen de los nietos. Entonces, eh, ahí punto número 1 para que mucho abrazo, pero nada de besos a los abuelitos. Yo sé que cuesta mucho, más en México que somos muy cálidos, ¿no? Pero es un punto por ahí para empezar. Y los que no se vacunan, por ejemplo, personas, o sea, adultos, se pueden enfermar, pueden tener tos paroxística, o sea, pueden tener tosferina. Y otros adultos, más de 65 años, sí pueden hacer neumonías por Mm. tosferina. Ahí sí ya puede complicarse la situación. Y los niños menores de 2 años que no se vacunan, pues pueden fallecer por tosferina. O sea, son una de las vacunas más importantes para controlar la enfermedad y para evitar, para controlar el brote, por ejemplo, en este caso la epidemia que Claro. tenemos, y también eh, para evitar que los niños se contagien. Claro, esto como medida de prevención. Más adelante vamos a profundizar en el tema de las vacunas. Mientras, vamos a hacer una pausa y le recuerdo, si quiere hacer preguntas, puede hacerla vía telefónica, vía WhatsApp o también vía Facebook. Las estamos esperando. Continuamos.
La vacuna contra la tosferina, que forma parte de las vacunas combinadas DTP, ha reducido en un 80 al 90% los casos de tos paroxística en países con alta cobertura vacunal. La tos paroxística, también conocida como tos convulsiva, es una enfermedad respiratoria que se caracteriza por ataques intensos y repentinos de tos. A menudo afecta a niños, pero también puede presentarse en adultos. Esta afección es causada principalmente por una infección bacteriana llamada Bordetella pertussis, aunque también puede ser provocada por otros factores como infecciones virales, alergias o irritantes ambientales. Los síntomas típicos incluyen tos fuerte que ocurre en ataques prolongados, sonidos agudos o silbidos al inhalar después de una tos, fatiga debido a los ataques de tos, en algunos casos vómitos después de la tos intensa. El tratamiento para la tos paroxística incluye antibióticos para combatir la infección bacteriana, especialmente si se detecta temprano. También se recomienda descanso adecuado, hidratación, medicamentos para aliviar la tos como los broncodilatadores o los antitusivos bajo supervisión médica. La vacunación es la mejor forma de prevenir la tos paroxística. La vacuna contra la tosferina es parte del esquema de vacunación infantil, pero también se recomienda para adultos, especialmente para aquellos en contacto con niños pequeños. Es importante buscar atención médica si experimenta síntomas de tos paroxística para recibir un diagnóstico adecuado y evitar complicaciones. La prevención y el tratamiento temprano son fundamentales. Muchísimas gracias por esta información y por seguir con nosotros aquí en Salud para Todos. Con el doctor Iván Juárez Verdugo estamos hablando de tos paroxística. Doctor, ya nos están llegando preguntas del público. Gracias a todas las personas que participan. Les vamos a dar salida. Doctor, ¿cómo me cuido para evitar enfermarme? Mi papá, que fuma mucho, tiene una tos terrible. Su papá fuma mucho, entonces esa es la principal, lo principal que podemos hacer para quitar la tos. Hay que dejar de fumar, ese es el paso número 1. El cigarro causa parálisis de los cilios, son pequeñas escobitas que van limpiando nuestra vía aérea. Y el cigarro, si los paraliza, hace que todo lo que respiremos, que tiene muchísimo polvo, bacterias, virus, todo se va atorando y va entrando hasta el fondo del pulmón. Entonces, paso número 1, dejar de fumar. ¿Cómo evitar enfermedades? Dormir bien, comer bien, no fumar, ¿verdad? Ejercicio y vacunarse, muy importante. Vacunarse es lo que sí sube las defensas, eso sí sube, porque mucha gente me dice, deme algo para que suba las defensas. ¿Ya se vacunó? No. Hay que vacunarse, ¿sale? Según el esquema de vacunación de cada persona, ¿sale? En el grupo etario en el que esté. Bien. Doctor, tengo 40 años y me dice el doctor de mi clínica que tengo que vacunarme de tosferina. ¿Es recomendable? Sí, tiene que vacunarse cada 10 años contra tosferina. O sea, por ejemplo, ahorita tiene 40, entonces ahorita sí se puede vacunar y después a los 50. A los 50. Sí, eso evita muchísimo la propagación de la bacteria y también pues evita que el paciente se contagie, ¿no? Y se evita una gran enfermedad que es una enfermedad de los 100 días, así se llama. La tosferina es la enfermedad de los 100 días, porque te hace sentir pésimo durante 100 días, imagínate. O sea, así se llama porque literalmente 100 días, o sea, 3 Sí. meses. Sí, o sea, es el promedio de síntomas que te causa la tosferina. O sea, llevas 3 meses tosiendo. 3 meses tosiendo por una bacteria que no se ha tratado correctamente. Bien. Actualmente hay muchos casos de tos. ¿A qué se debe? Número 1, hay muchas infecciones y esto inflama la mucosa y hace que mucha gente, aunque ya no esté en fase contagiosa, se queda con tos, con inflamación. Esta inflamación hace que estén tosiendo por muchos meses. Esa es una de las causas. Tosferina actualmente es otra.
pero eso es reciente. Es reciente por el brote que hay de Bordetella pertussis. 3, goteo postnasal. 4, reflujo. 5, hay algo atorado en los bronquios. 6, el paciente está empezando con una fibrosis pulmonar. Por eso siempre se tiene que ir con un neumólogo para ver cuál de todas estas causas puede ser la tos paroxística que tiene o la tos de larga duración que tiene el paciente. Bien, doctor, tengo tos y flema, pero no puedo expulsarla. ¿Esto es malo? O sea, no puedo expulsar la flema. Lo que comentábamos. A ver, ¿cuáles son los diferentes tipos de tos? ¿Por qué? Hay tos seca y hay tos productiva. La tos seca o no productiva es solo por inflamación de la mucosa. El paciente siente que tiene que sacar algo, pero no hay nada ahí. O sea, solamente es la estimulación nerviosa lo que ocasiona la tos, pero no hay nada que sacar. Incluso, ¿no dice la edad de la paciente que preguntó? No. No. Si es alguien joven, no es que no pueda sacar las flemas, es más bien que no tiene flemas. O sea, dices una tos con flemas, pero no puedo sacar la flema. Si está joven, puedes sacar la flema porque tienes la fuerza suficiente para limpiar tu vía aérea. Si tiene más de 70 años, este paciente que preguntó, este pacientito que preguntó, sí puede ser que tenga una debilidad de los músculos respiratorios y necesita fisioterapia para poder sacar esas flemas. Pero si es alguien joven, o sea, por ejemplo, tú o yo, si tenemos una flema, te puedo asegurar que tienes la fuerza suficiente para atinarle hasta allá la lámpara. Bueno, gracias por lo de joven, doctor. Ya con eso ya me animó, ya me hizo el día. Pero bueno, a ver, doctor, ¿qué genera una tos? Y además, ¿qué genera que ésta se agrave? ¿Qué genera una tos? La tos está causada por una estimulación en los nervios periféricos que dependen del nervio vago, y el nervio vago va hacia el centro de la tos, que está en la parte central del cerebro. Entonces, ahora, la pregunta es, ¿quién está estimulando este nervio, estos nervios que están en toda la vía aérea? Puede ser que sea daño pulmonar, daño de la mucosa, que realmente haya alguna secreción o algún cuerpo extraño. Esos son los causantes de la tos. No hay otros. O puede ser moco de la nariz que esté tocando esos nervios y se estimula la tos. O reflujo, como ya lo habíamos comentado. Como ya lo habíamos mencionado, claro. Ahora, doctor, por la noche he estado tosiendo mucho y entonces no sé qué hacer. Es lo que mencionaba, que como que en la noche se acentúa, ¿verdad? En la noche se puede acentuar dependiendo de la causa. Por ejemplo, si es goteo postnasal, como el moco se está yendo hacia atrás de que estás acostado, o reflujo. Si tú estás acostado, pues seguramente puede ser que tengas algo de reflujo. Sube el ácido, toca la tráquea y eso causa la tos. Entonces puede ser por eso el predominio nocturno. Goteo postnasal o reflujo. Casi siempre te dicen, es que toso más en la noche. Goteo postnasal o reflujo. Le llueve a la tráquea, ya sea de arriba o le llueve de abajo, valga la expresión. Claro. A ver, doctor, ¿qué genera esta tos? No, esta tos paroxística. ¿Y puede que una tos normal termine en este tipo de tos? Una tos normal que termine solamente si se inflamó mucho la mucosa, una tos normal puede ocasionar una tos paroxística. Pero una de las principales causas ahorita, como ya dijimos, es la bacteria, Bordetella pertussis, causada por una falta de vacunación en los últimos años y se puede erradicar. Ahorita vamos a hablar de los tratamientos. Sí. Pero efectivamente, puede ser que una tos normal se haga una tos paroxística. Si se queda inflamada la mucosa, que eso no depende depende del huésped, de la misma persona, cada quien puede tener el mismo virus o la misma bacteria y que la inflamación o lo lastimado que se quedó la mucosa sea distinto en cada persona. Y a todos nos puede pasar.
Esta tos puede confundirse con otros padecimientos o enfermedades respiratorias, como por ejemplo asma o bronquitis. Sí, de hecho, asma es uno de los diagnósticos principales de tener una tos persistente. Solo que asma, pues muchas veces va acompañado también de sibilancias, un silbido al expirar, falta de aire, eh, prácticamente, y condiciones de alergia, o sea, rinitis alérgica, que de por sí el polvo, la ceniza, el polen, cualquier estímulo hace que tus bronquios se cierren. Esa sería la diferencia entre tosferina y asma, la diferencia clínica, que en el asma muchas veces va a haber algo de broncoconstricción. En la tosferina, prácticamente el síntoma principal es tos en accesos y después viene un gallito inspiratorio que, a diferencia del asma, el asma es cuando sacas el aire, te silba el pecho. Y en la tosferina es al meter el aire, el silbidito que tenemos aquí. Y puede estar acompañada muchas veces de vómito. O sea, el niño que tiene tos en accesos y que vomita al final puede tener tosferina. Bueno, pues eso lastima mucho también toda esta Sí. zona, ¿no? O sea, siempre refieren dolor, irritación, Sí. ¿qué me está pasando? Es un cuadro complicado. Vamos a hacer una pequeña pausa, es muy breve y continuamos hablando de tos paroxística aquí en Salud para Todos. La tos paroxística es altamente contagiosa y se transmite principalmente a través de gotas respiratorias cuando una persona infectada tose o estornuda. Y seguimos en Salud para Todos hablando de tos paroxística con el doctor Iván Juárez Verdugo. Él es neumólogo. A ver, doctor, ¿qué tan importante es el diagnóstico temprano, ¿no? En este tipo de padecimiento? Sí, es importante porque si tú das el tratamiento correcto a tiempo, puedes hacer que ya no tengas esta tos de los 100 días, que es la tosferina. Si se erradica la bacteria desde sus fases iniciales, pues ya no va a inflamar tanto a la mucosa. Porque muchas veces el paciente se infecta de Bordetella pertussis, no se da cuenta, le dan alguno que otro tratamiento, no mejora, sigue con tos y la tos ya lleva más de 14 días. Entonces, a veces das el tratamiento hasta los 14 días, con el tratamiento específico para Bordetella pertussis, y el paciente, si no le das otra cosa, va a seguir con tos de lo lastimado que se quedó la mucosa. Entonces se puede quedar con, o sea, si das un tratamiento tardío, de todos modos te puedes quedar con la tos de los 100 días. Entonces, si tú das el tratamiento bien a tiempo, te das cuenta de que el paciente tiene tos paroxística en accesos y después vomita, ¿no? Llega hasta el vómito, un gallito inspiratorio. Entonces, si empiezas desde ahí el tratamiento contra Bordetella pertussis, en 5 días ya quedó. Se quitó la inflamación de la mucosa. Ahora, ¿es contagiosa? Y si lo es, ¿cuánto tiempo y en qué etapas? Eso es importante saberlo porque luego cuando están en el preescolar, en la escuela en general, pues no saben que tienen esta bacteria y ahí es cuando viene el contagio y pues ya se hace todo un... Es una bacteria que se contagia fácilmente, pero sí se necesita un contacto un poco cercano. No es como algunos virus que por ejemplo, se transmiten por aerosoles y una persona, es lo que pasaba con COVID-19, una persona en el antro, ¿verdad? En la disco, en la esquina de la disco podía contagiar al de la otra esquina de la disco, porque hay muchos virus, como por ejemplo COVID-19, que sí se aerolizan y hacen Van viajando. supercontagios, pues. Sí. Y todo la disco se contagió de COVID-19 y que eso pasó muchas veces en la pandemia.
Bordetella pertussis es una bacteria que necesitas un contacto un poco más directo. O sea, es difícil que Bordetella haga una pandemia como lo hizo COVID-19, precisamente por esta falta de contagios masivos. Entonces, no tiene esa capacidad, pero sí, si tú tienes contacto cercano, el espacio está poco ventilado y la persona está tos, te puedes contagiar Ahí fácilmente. te puedes En ese contagiar ratito te fácilmente. Ahora, contagias. doctor, vámonos a los tratamientos. Sí. ¿Qué tipo de tratamientos existen? ¿Son los mismos para niños y adultos? El tratamiento es parecido, se trata de macrólidos. Macrólidos son un tipo de antibióticos que lo que cambia es la dosis, pero prácticamente los pueden usar tanto niños como adultos. Entonces, lo único que cambia es ver si la persona no es alérgica a los macrólidos. Y también, macrólidos me refiero, por ejemplo, ahorita me dicen macrólidos o escuchan ustedes macrólidos y van a decir de qué me está hablando, ¿no? Sí. Pero si les digo qué tal claritromicina, acitromicina, eritromicina, estoy seguro que ya Sí. muchos radio escuchas, perdón, muchos televidentes ahorita dirían, ya sé cuáles son los macrólidos, ¿sale? Esos pueden ayudar, pero siempre bajo supervisión de un médico, ver que no tenga reacciones alérgicas y ver la dosis, eso es muy importante. ¿Qué dosis necesita para el peso del paciente para no cometer errores? Casi siempre el tratamiento es 3 a 5 días, tanto en niños como en adultos. Lo único que cambia son las dosis. Ahora, en cuanto a las dosis y cuanto al peso, siempre hay un rango que viene en el medicamento, en el frasco. Sí. ¿No? ¿Eso es confiable? ¿Necesitamos que el doctor nos los corrobore? ¿Qué sucede? Es confiable, es una dosis segura, pero siempre es mejor que el médico la corrobore por si necesitas un extra. O sea, a lo mejor necesitas una dosis más fuerte, porque si está muy inflamada la mucosa, si tienes estos accesos muy importantes, pues puedes subir la dosis. Entonces eliges la dosis máxima, que esa no viene ahí en la etiqueta. Entonces puedes dar esa, pero realmente, para empezar, como es antibiótico, sí se necesita que un médico la prescriba con una receta, una cédula y sobre todo diga la dosis indicada. Doctor, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros, doctor Iván Juárez. Gracias por habernos acompañado este día. Nos despedimos. Les recordamos que acudan a consulta médica y también eviten la automedicación. Que tengan muy buen día. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias.